la presencia de Ismael Morales. Le damos la palabra y ponemos 15 minutitos. Aquí ajustar. Ya, adelante. Vale. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por invitarnos a la Fundación Renovables para comparecer y dar nuestras conclusiones al análisis de la proposición de ley sobre el ETS2. Bueno, mi nombre es Ismael Morales, de la Fundación Renovables. Somos un think tank de energía que llevamos trabajando en transición ecológica los últimos 15 años, y yo quiero empezar recordando, sobre todo antes de esta comparecencia, que nos encontramos ante uno de los desafíos más importantes de nuestra generación, que es la eliminación de los combustibles fósiles de nuestra economía sin dejar a nadie atrás. Esto obviamente genera tensiones entre petroestados que han vivido históricamente de las exportaciones y otros que no lo han tenido, como es el caso de España, ¿no?, donde tenemos una dependencia del 68% de los combustibles fósiles. Por tanto, somos extremadamente dependientes y seremos extremadamente dependientes si no aprobamos esta propuesta de ley con urgencia. También, antes de hablar de los mercados de carbono, simplemente quiero mencionar que se trata de una medida de fiscalidad armonizada a nivel europeo. ¿Por qué es una medida de fiscalidad verde, en este caso el ETS2? Porque los combustibles fósiles no internalizan sus costes externos derivados de la quema y el consumo en los diferentes sectores. Esto básicamente son daños a la salud por la contaminación del aire, también daños ambientales por la contaminación del agua, y también costes climáticos asociados por las danas o por sequías. De hecho, a día de hoy, quien lo paga es la sociedad, ¿no?, de su bolsillo, con los financiación pública. Y también, de hecho, hay un informe del Centro de Investigación de Energía y Aire Limpio, que esto nos cuesta a nivel global 8.000 millones de dólares al día. De hecho, en España también se puede correlacionar, y esos costes externalizados de los combustibles fósiles nos cuestan 23.000 millones de dólares anuales, que es un 1,6% de nuestro PIB. Teniendo también esta base, no quiero dejar de hablar que en junio también de este mismo año se presentó una carta a la Comisión Europea por 15 Estados miembros, donde señalaron una preocupación por el precio, la señal precio que va a tener este ETS2 en este punto. Y bueno, no es nada más que una llamada de advertencia, que yo incidiré más adelante sobre las precauciones y las cautelas que se tienen que tomar en el diseño de este ETS2. También es interesante mencionar que el mercado europeo de emisiones no es el único que hay en el mundo. Fue el primero, pero según el Banco Mundial tenemos 75 mercados o instrumentos de fijación de precio de CO2 en todo el mundo. De hecho, también incluso China lanzó en 2021 su propio mercado, su Sistema Nacional de Emisiones de CO2, que afecta a unas 5.000 millones de toneladas de CO2, y en 2027 también lo actualizará, y lo que se prevé añadir otras 3.000 millones de toneladas de CO2. Por tanto, vemos como el mayor emisor mundial y también el líder en implantación de tecnología renovable y sistemas descarbonizados tiene su propio mercado de derechos de emisión de CO2. Dicho esto, también quiero hacer una breve introducción al resultado, los pros y los contras del ETS1, para recalcar algunos de los resultados contundentes. Y la principal es que es posible desvincular el crecimiento económico y el crecimiento de las emisiones, como ha pasado en la Unión Europea desde 2005, ¿no?, donde se ha reducido un 47% las emisiones asociadas en los sectores afectados, en este caso industria y aviación y generación eléctrica, y también hemos mantenido una tendencia de crecimiento económico. En España incluso estos resultados son mayores. Tenemos una reducción del 58% de las emisiones totales entre 2005 y 2024, un crecimiento económico sostenido, y también el PIB per cápita prácticamente se ha duplicado desde 2005 a 2024. Por sectores, por dar algunos datos, generación eléctrica se ha reducido un 73% las emisiones, de 118 millones a 31 millones de toneladas, y aviación es un poco el talón de Aquiles que ha tenido el ETS1, porque las emisiones han aumentado un 18% en este periodo temporal, pero esto viene derivado del aumento del volumen neto del transporte y de vuelos que ha habido, ¿no? Pero, pese a las asignaciones gratuitas, también se han recortado un 78% desde 2012. Además, también la industria se ha reducido más de un 52% desde 2005 hasta 2024. Sobre el ETS2 no voy a detallar mucho su funcionamiento, porque ya hemos visto que en las ponencias anteriores que estuve revisando quedó bastante claro cuáles eran un poco las cautelas y el diseño y la implicación que tendría
el ETS2 a la economía española, pero en este caso sí que quiero destacar por qué es crucial y urgente aplicarlo, y en este caso cuanto antes, porque va a acelerar la descarbonización de dos sectores que tenemos bastante lastrados en España, como es el transporte por carretera, que a día de hoy supone el 30% de las emisiones españolas, edificios también 10,7%, industria un 18%. Entonces, en este punto también voy a dar algunas cifras macro, ¿no?, de lo que supone el ETS2, que tiene un límite inicial de 1.036 millones de derechos en 2027 y en el cómputo total de 2026-2032 son 5.736 millones de derechos de emisión, con una reducción anual, primero del 5,1% de 2024 a 2027 y un 5,38% de 2028 a 2030. Un 80% va a ir destinado a políticas climáticas de los ingresos que más o menos se valoran entre 300 y 500.000 millones de euros, y lo más interesante es que no tiene derechos gratuitos, que es una de las grandes diferencias con el ETS1. Y también viene acompañado de un mercado de estabilidad donde hay una reserva de 600 millones de derechos para amortiguar precios y 3 umbrales de activación cuando los precios superen los 45 euros tonelada de CO2. También hay otro que estará vigente ese tope hasta 2030 y también otro umbral de activación de 70 euros tonelada de CO2. Si bien es cierto que el ETS2 viene acompañado de un fondo social por el clima, no podemos caer en la trampa de que no podemos delegar todas las afectaciones a que se van a ser subsanadas por el Fondo Social por el Clima, y esto es un error que nos puede pasar factura, y es justo en estas fases donde podemos dar firmeza y sobre todo predictibilidad a los impactos y el precio que tendrá la tonelada de CO2. En este caso, sí que quiero dar algunas propuestas para reforzar el mecanismo, el ETS2, y en este caso lo primero es reforzar el mecanismo de estabilidad para evitar aumentar el volumen de emisiones cuando los precios se disparen más allá de los umbrales, ¿no? En este caso, los umbrales, también los topes, tienen que ser sectorizados para las diferentes afectaciones y la población de alto impacto, y esto lo que puede permitir es que se ajusten dinámicamente los umbrales de activación más allá del tope de 45 y de 70 euros la tonelada de CO2. También el mecanismo de estabilidad tiene previsto que se limite y que expire a 2031, y en este punto nosotros lo que vemos es que justamente en 2031-2033 va a ser donde cuando más presión haya en este punto a las emisiones de los sectores afectados, porque también se crearán en 2028 los nuevos PENIEX a 2040, y todo lo que arrastramos en estos últimos 10 años van a ir dentro de los nuevos planes. Por tanto, creemos que va a haber que ajustar esos topes. Otro punto es que el mecanismo también de activación tiene que ser gradual y sensible. Anualmente tenemos que fijar y revisar para evitar una volatilidad abrupta y estabilizar la señal de precios, que nos parece lo más importante, la señal precio, y en este punto creo que hay que dar claridad de cuál va a ser la señal precio y predictibilidad tanto a los operadores y suministradores, que esto ya se incluye en el propio diseño del ETS2, pero también a los consumidores. Y en este punto es lo más importante, que se tendrían que adelantar una parte de las subastas, prácticamente un 100% para 2026, con el fin de aumentar la liquidez en un inicio y reducir la incertidumbre de precios que habrá una vez se apruebe y se empiece a aplicar en 2027. En este punto también es interesante publicar todos los datos en una base pública que tengan un fácil acceso por todos los consumidores, y en este caso que también se permita indicadores como venta de vehículos eléctricos, ventas de bombas de calor, y así facilitar la planificación de nuevas políticas y nuevas herramientas y decisiones de financiación por parte de los consumidores. En este punto yo creo que eso es lo más destacado en cuanto al diseño del ETS2, y también quiero mencionar que puede haber una distorsión directa en los precios para un consumidor residencial, porque por un lado, si tenemos consumos eléctricos como puede ser iluminación o puede ser cocina, y también tenemos calderas de gas, al final de mes lo que nos vamos a encontrar es con dos facturas con dos precios diferentes de la tonelada de CO2 emitida, ¿no? Entonces, lo que dicen los estudios académicos es que la tendencia va a ser a unificar los diferentes mercados para dar una predictibilidad mayor, porque vamos a tener el ETS1, el ETS2, y vamos a tener también el mercado de ajuste en frontera en carbono. Y en este punto nosotros lo que proponemos es crear un banco central de carbono que sea el encargado de gestionar, desarrollar y planificar
todos los puntos que he mencionado previamente de distorsión que pueda haber en la aplicación del ETS2 y también del mercado de ajuste de carbono. En este punto también quiero destacar el Fondo Social por el Clima, que ya he dicho que no debe ser la única solución que se aplique para contener los impactos del ETS2, y también tienen que ser medidas que salgan de otros planes, porque al final el Fondo Social por el Clima se va a aplicar de 2026 a 2032 y, por tanto, previamente es el propio periodo de aprendizaje de aplicación del ETS2. Y en este punto pues, también hay que sacar partidas de los fondos Next Generation, del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que está todavía parada su tramitación, y hay varios PERTEs que se pueden asignar a los mismos sectores que van a estar aplicados por el Fondo Social por el Clima. Y en este caso, el Fondo Social por el Clima, nosotros lo que proponemos es que se eleve la asignación de ingresos de un 25 a un 60%, y lo principal, y yo creo, es que todas las medidas de financiación para hogares vulnerables y personas más afectadas tienen que ser estructurales y sostenidas en el tiempo, y no simplemente parches de manera particular y coyuntural. En este punto, y por ir acabando, pues quiero destacar las medidas de transporte que nosotros, en una coalición de 30 organizaciones diferentes, hemos consensuado y creemos que son más importantes. Por un lado, en cuanto a transporte, la ampliación y mejora del transporte público y sistemas a demanda, que lleguen principalmente a zonas rurales y periurbanas mal conectadas, y también la creación de nodos de movilidad local. Por otro lado, bonificaciones y gratuidad en el transporte público para colectivos vulnerables, creando una tarjeta personal con descuentos progresivos, pues, por ejemplo, un 100% para menores, para mayores discapacitados y un 80% para otras personas que hayan sido detectadas como vulnerables. También programas de leasing social para vehículos 100% eléctricos, dando una ventaja también a la descarbonización directa y electrificación del sector del transporte. Y también, en cuanto a la vivienda, obviamente es algo que tenemos un lastre en España, y es la rehabilitación integral. En este caso creemos que lo más destacado es que vaya a barrios vulnerables y viviendas en alquiler, priorizando la eficiencia energética con salvaguardas sociales para evitar subidas más abruptas en el alquiler, y también el cumplimiento del código técnico de la edificación. Otro lado también es muy interesante, oficinas o agencias inclusivas de apoyo a la rehabilitación y transición energética, con un acompañamiento social y técnico integral a nivel de barrio, dinamizando comunidades de propietarios y captación de viviendas en desuso. También, finalmente, también ayudas directas a la descarbonización, el 100% a la sustitución de calderas de combustibles fósiles. Esto lo que permitirá es que se vayan sustituyendo por bombas de calor o energías de solar térmica en hogares con progresión energética o también potencialmente a alta vulnerabilidad. ¿Dónde se tienen que enfocar esas ayudas? Pues según hemos visto, los mayores impactos van a ser en deciles de 2-3 de ingresos, el 20% o 30% con menos ingresos de la población, y también esto va a ser muy variable porque va a depender de factores geográficos y climáticos, por lo que las zonas frías, en este caso, y más aisladas, sufrirán un mayor aumento de gasto mensual. Por tanto, todas las medidas que he dicho en transporte y en rehabilitación tienen que centrarse en zonas rurales con escaso acceso a transporte público, personas con movilidad reducida y alta dependencia de vehículos, también microempresas y autónomos dependientes del transporte para la elaboración de su actividad laboral diaria, y también aumento, en este caso, de los costes que habrá en toda la cadena de valor del sector agrícola, ya que la estructura de costes del sector agrícola, un 12 o un 15% pertenece al transporte, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, yo creo que lo más importante es que se active cuanto antes y se apruebe esta proposición de ley, porque es una urgente, pero también poner todas las salvaguardas necesarias. Yo tengo un documento que hemos consensuado con 30 organizaciones y que os puedo pasar, donde se detallan mucho más los indicadores técnicos y cuantitativos para aplicar cada una de las propuestas. Entonces, bueno, me detengo aquí y yo creo que me estoy ciñendo perfectamente al tiempo, así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Después de la exposición del compareciente, vamos a tomar la palabra los grupos, comenzando por el grupo Bildu. El señor Otero. Es que conmigo, Andrea. Sí, bueno, buenas tardes y bienvenido, señor Morales, Fundación Renovables.
La verdad es que